Yo lo entiendo. Entonces, sí, claro, perdona. Sobre el tema de las armas. Entonces, ¿qué armas? La espada, lo que ellos consideran espada. Y luego la espada acompañada de todos los complementos. La daga, el broquel, la rodela, el broquel es el de buckler, que va creciendo en tamaño. A medida que la espada va haciéndose más ligera, va creciendo en tamaño hasta tener un tamaño un tamaño muy grande. Luego te enseño un broquel de principios del siglo XVIII, las medidas ideales que nos dicen, que son básicamente como una rodela. La rodela, que es la rotela italiana también. Sí, Y después nos hablan del montante, pero en el montante, como ese que tengo ahí detrás, no sé si lo podéis ver, un montante ahí. sí, sí, En el montante, bueno, digamos que la aplicación de la destreza es un poco más teórica, porque con el montante no haces ese tipo de acciones de sujetar la espada, al contrario. Y las armas de asta, la pica, la media pica, la alabarda, la partesana, todo este tipo de armas también entran dentro de la panoplia que se trabaja la destreza, porque tendríamos varias formas distintas de trabajar, pero si lo piensas, una lanza larga, porque una lanza corta puedes utilizarla haciendo giros y sí, golpeando, pero una lanza muy larga no tiene tanto sentido que golpees así. Así que al final tienes como una especie de ropera muy larga. Porque tú sí, tienes eso es. una asta muy larga con una punta. Entonces vas a trabajar así. Y de hecho, Pacheco de Narváez dice en uno de sus textos que con las armas cortas, y está hablando de la espada, la distancia se mide con los pies. Te acercas o te alejas con los pies. Pero que con las armas largas, y se está refiriendo a estas armas de asta, además de con los pies, lo tienes que hacer también puedes hacerlo con las manos. Este Sí, movimiento. eso es. Entonces, claro, y se habla un poco de todo esto, ¿no? Son todas estas armas, ya te digo, pero siempre está este mito, desde mi punto de vista, este mito de que la verdadera destreza se puede aplicar a todas las armas. Es verdad que si quieres reducirlo solo a la pura teoría conceptual, dices, bueno, sí, por ese lado sí. Pero la destreza al final, como toda manifestación humana, acaba siendo una teoría aplicada, ¿no? Una práctica, y la práctica influye a la teoría y la teoría influye a la práctica. Después, en el momento en el que cambia la situación política y económica, a finales del siglo XVII, el último rey de los Austrias muere sin descendencia y en esa primera parte del siglo XVIII hay una guerra para ver quién hereda el trono y lo hereda, gana Francia, gana la familia Borbón, de los Borbones. Llegan a España y en ese momento España está teniendo una decadencia muy grande a nivel económico, político y social, y por tanto la cultura también, o sea, todo lo bueno, entre comillas, todo lo, bueno, en parte sí es todo lo bueno, todo lo nuevo, todo el avance viene de Francia. Y es muy significativo que lo único que mantiene todavía una cierta modernidad dentro de la dentro no sé si lo único, pero desde luego una de las cosas más importantes es la marina notar mucho para poder navegar, eh, dejan, importan la nueva forma de esgrimir con la nueva arma, y esa nueva arma es el espadín, el smalto. Y ellos empiezan a trabajar en el siglo XVIII en las escuelas francesas. Sin embargo, el ejército, que siempre suele estar más apegado a las tradiciones, continúa trabajando durante el tiempo la espada que nosotros consideramos ropera, que ellos dicen la espada larga en ese momento, aunque también trabajan en el espadín, pero continúan. Uno de los maestros, Rodríguez del Canto, publica en los años 30, 40 del siglo XVIII, no, el que describe y mezcla los sistemas, mezcla el sistema español, italiano y francés, porque ya las influencias son muy grandes y el sistema se ha quedado no obsoleto, pero sí el arma. El arma ya es un arma que ya no se llevan tantas espadas, ya no es el arma del hidalgo, aquella arma que llevaba el hidalgo como lleva el samurái, el daisho, la katana y el wakizashi como símbolo de estatus. Es un arma muy larga, incómoda, y ya empieza a dejar de utilizarse. Entonces ahí hay una decadencia, aunque la verdad es que va a continuar, a intentar continuar con el espadín, con el florete, incluso con el sable, y conserva conceptos. Desde mi punto de vista,
no es el estilo más adecuado para estas nuevas armas, que son unas armas que se basan en algo distinto, ¿no? Y destreza, ¿se practicaba destreza en el Nuevo Mundo también? En Américas. Muy interesante. Sí, eso es muy interesante porque sí sabemos que se practicaba destreza, pero tenemos que tener en cuenta que siempre que la gente piensa en España, los que saben de esgrima y los que hablan de esgrima piensan en la verdad. Llega a América, invade muchos de sus países y hay de todo desde el principio. Fíjate, hay hasta escuelas de música desde prontísimo en el Nuevo Mundo, en México, ¿no? Hay un par de músicos que van con Hernán Cortés a la conquista de México que abren una escuela de música y una escuela de danza. O sea, que también hubo escuelas de esgrima desde el principio. Pero de lo que la gente se olvida normalmente cuando hablamos de 1520, 1530, 1540, 1550, es que todavía no existía la verdadera destreza. Todavía no existía el concepto de verdadera destreza. Por lo tanto, las esgrimas que se enseñaban no eran verdadera destreza. Después, por supuesto, el rey intenta obligar a todos sus reinos a que apliquen el sistema de Luis Pacheco de Narváez. Pero si es difícil hacerlo en la península ibérica, más difícil es hacerlo muy lejos. Entonces, aunque la verdadera destreza se trabaja en América y tenemos incluso publicaciones americanas sobre la verdadera destreza, también sabemos que había otros estilos de esgrima que no eran la verdadera destreza que se practicaban. Por ejemplo, el maestro al que más sigo, luego te hablaré de qué es lo que más practicamos nosotros, ¿no? Porque, bueno, sobre todo el arma principal de nuestra escuela es la ropera más moderna, la de taza. Entonces, dentro de ese estilo, el maestro en el que más me baso, porque no me baso solo en un maestro, se llama Francisco Lorenz de Rada, que fue además gobernador en Veracruz, en México. Publica un tratado. Y lo divertido a veces de estos tratados es que a veces hay gente que publica un tratado para responderte al tratado que tú has publicado. Vamos, sí. Una forma. Entonces es como una especie de internet, pero en vez de mensajes cortos en Facebook o en Instagram o en Twitter, pues son tratados que se publican y que tú para responderle a alguien pues tardas años, pero le respondes, ¿no? Y normalmente diríamos, en español vulgar diríamos, lo pones a parir, que quiere decir que lo criticas mucho. Entonces, es muy divertido porque, claro, Lorenz de Rada publica un libro sobre destreza muy tradicional, en parte, pero luego mete muchas cosas nuevas. Es muy, muy flexible. Y es mi autor preferido en ese aspecto por eso, porque hay una cierta flexibilidad desde mi punto de vista conservando la esencia de la destreza. Mete algunas cosas, pero no tanto como Rodrigo del Canto, que lo mezcla completamente. Entonces, él habla también de la esgrima indiana. Sabes que el nombre que se le daba a los americanos era indianos, los españoles que iban a América volvían posteriormente, pero también en general al gobierno y a la población americana se llamaba indianos. Quizás no a los nativos, pero sí a esta gente. Entonces hay un estilo que se llama esgrima indiana. ¿Y cuál es muy interesante. Vale. ¿Cuál es la esgrima indiana? Una esgrima anterior a la verdadera destreza. ¿En qué se basa la esgrima indiana? Pues se basa en que en vez de estar con la espada aquí delante, me voy a poner un poco de perfil para que veas lo que quiero decir, ¿no? Eso sería, vale, que puedes hacer muchas cosas, pero el intento de controlar la espada contraria, la esgrima indiana no, la retira, la lleva para atrás para hacer esto, ¿no? Puede ser con una pierna adelante o puede ser con la izquierda adelante o puede ser con la derecha adelante. Entonces, se supone que yo estoy haciendo esto. Que luego te contaré una anécdota muy interesante sobre esto que todavía perdura hoy. Entonces, un maestro creo que de la zona si no es del Perú, es de Chile, de los Andes, escribe una carta a Rada para decirle que, claro, si Lorenz de Rada dice que lo mejor que hay, lo mejor que hay en cuanto a la técnica esgrimista posible es sujetar la espada al contrario, es decir, mantenerla a raya, dice, como yo practico esgrima indiana y tengo la espada atrás y tú no me la puedes sujetar, entonces lo mejor que hay es la esgrima indiana, es lo mejor que hay. Entonces Rada publica un tratado para responder a esa carta privada que le ha llegado, diciendo respuesta a, no me acuerdo ahora cuál era el nombre de este maestro, licenciado en la Universidad del Engaño
mentiroso y esto y lo otro. Y luego le responde otro maestro indiano también, con otro tratado años después, para decirle, pues no tiene razón, porque esto es lo mejor y demás. Pero bueno, para lo que nos interesa a nosotros es que sabemos que al menos había como mínimo, un estilo en el Nuevo Mundo, en América, que no era la verdadera destreza y que se practicaba mucho. Y como anécdota te contaré que tenemos, además yo lo descubrí hace años, pero Ben Miller, que es un maestro de la escuela de Ramón Martínez, ha publicado hace muy poquito en una de las páginas de Facebook que ellos hacen una serie de vídeos que ya te digo, yo vi hace muchos años y me impresionaron profundamente, de enfrentamientos en las cárceles, ¿sabes? Cárceles masificadas en el sur de Hispanoamérica, duelos en el patio. Y que duran unos instantes porque los policías vienen para pararlos. Pero lo increíble es que esta gente saca varillas metálicas de las paredes, o sea, Sí. rompe las paredes y quita las varillas metálicas, las afila y utiliza una larga y una corta. Y se enfrenta haciendo esto, como si fuera una ropera y una daga. Yo personalmente pienso que probablemente sabemos que a veces hay tradiciones, ¿cómo decirlo?, criminales, que a veces hay que en determinados ámbitos del mundo criminal se utilizan rituales que perduran. Por ejemplo, un símbolo muy típico dentro de lo que es Inglaterra, Londres, es que muchas veces hay algunos rituales que utilizan sables o hablan de sables. Y quizás esto tenga que ver con eso, porque ya te digo que el enfrentamiento, yo ahí veo la esgrima indiana, porque es esto, es lo que te comento. A veces con el pie izquierdo delante, a veces con el pie izquierdo, envuelven la mano en trapos para protegerlas. Pero ¿por qué esa ritualización? ¿Por qué ese uso de...? Y yo ahí veo la esgrima indiana. Pero como respuesta a tu pregunta, había eso, pero también había verdadera destreza. Había un maestro mayor en Ciudad de México que controlaba la Nueva España. La Nueva España era México, pero también era Filipinas. Y también tenemos algunos datos de exámenes que se hicieron allí, de espadas, también de lanzas, y probablemente sí incluso se adaptaban. Y otra cosa que puede ser interesante para nosotros es hablar de las propias Filipinas, porque las Islas Filipinas, claro, siempre tenemos esa pregunta. Tiene que ver el Cali, la escrima, no es grima, escrima, filipina con la verdadera destreza. Y yo creo que la respuesta debería ser, seguramente con mucha parte de la esgrima española sí, y no necesariamente solo con la verdadera destreza. Porque de la misma forma que los maestros, que a México llegaron otros esgrimistas que no eran verdaderos diestros, a Filipinas también. Y todavía más, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En la época era muy habitual que mucha gente noble, de alto estatus o no tan alto estatus, viviese una vida de aventuras, se alistase en el ejército y al final de su vida decidiese retirarse y convertirse en monje, en fraile. Muchos de ellos, incluso grandes escritores como Lope de Vega, ¿vale? Muchos de ellos se enrolaron en su momento en la Compañía de Jesús, en los jesuitas. Los jesuitas tenían una estructura marcial. Ellos no tenían obispos, abades, ellos tenían generales. Y muchos de ellos lo que hicieron eran los soldados del Papa. Entonces, muchos de ellos, todos sabemos el periplo de los jesuitas europeos, portugueses primero, españoles también después en Japón, los martirios de estos jesuitas. Entonces, esta gente era como los brazos adelantados, además de los dominicos y de los franciscanos, si no recuerdo mal. Eran como el brazo adelantado para cristianizar determinadas zonas. También sabemos que convertir a la religión del país es el primer paso para luego colonizar e invadir el país. Eso sí. También lo sabemos, ¿no? Hubo hasta proyectos por parte del Imperio Español de intentar invadir China, o sea, invadir China, increíble, pero bueno. Pero muchos de estos eran antiguos soldados, entonces también sabemos que en la zona de Filipinas, donde había mucha piratería, sabemos que muchos de estos frailes, de estos muchas veces jesuitas, digamos que armaron o instruyeron a los nativos para protegerse de ataques piratas. Entonces, es probable que también haya técnicas que se enseñasen allí. Ahora bien, ¿de la verdadera destreza? No necesariamente. Puede ser de la verdadera destreza o de lo que hoy consideramos destreza vulgar, cualquiera de las dos. Es difícil verlo.
Lo que pasa, y claro, más en las artes marciales filipinas, que normalmente de un maestro salen unos alumnos que crean su propia escuela, que cambian cosas. Entonces, bueno, es difícil verlo, pero se pueden descubrir a veces conceptos en común, aunque también es verdad que hay muchos conceptos que son puramente universales. No son ni de la escuela italiana, ni de la escuela española, ni de ninguna, son universales. Son universales, sí. Sí, hablan mucho. Yo conozco alguna gente que practican de artes marciales filipinas y dicen que muchas técnicas vienen de España. Probablemente tengan razón, aunque luego también, yo creo que como siempre, como investigadores, algunos verdaderamente académicos, como tú o como nuestro amigo común Manuel Valle, otros aficionados, practicantes de artes marciales, pero que también intentamos investigar. Tenemos que ser críticos siempre y siempre tener la duda, ¿no? Sí, Emitir sí. hipótesis. Entonces, siempre quedarnos con una duda o con la posibilidad de que estemos equivocados. Entonces, creo que en este caso es muy probable que haya parte de la esgrima española que haya influido, pero también es muy probable que el idioma español estuvo presente en Filipinas hasta hace muy poquito, hasta hace menos de un siglo. Sí, Entonces, que muchas técnicas tengan nombres españoles simplemente porque en Filipinas se hablaba español. sí. Por tanto, yo creo que algunas de las técnicas van a ser quizás puramente filipinas, aunque tengan nombres españoles, pero otras técnicas sí van a tener un origen claramente español. Creo que la diversidad es lo más probable. Tú sabes que hay gente que tiene nombres españoles ahora en Filipinas. Lo curioso es que se habla poquísimo español. Claro, después de que lo que quedaba del Imperio Español se perdiese, que primero fue Filipinas y luego fue Cuba, Sí, pues claro, Estados Unidos entró con muchísima fuerza en Filipinas. Y sí, sí, entonces, claro, su cultura y el idioma inglés fue el que arrasó. Pero los nombres sí. son españoles muchas veces, ¿no? Muchas veces, sí, Sí, eso sí, sí, es. sí. Es muy curioso. Yo no he estado todavía en Filipinas, me gustaría ir, pero todavía no he viajado. Sí. Y Ton, ¿hay libros y publicaciones sobre destreza? Sí, lo que pasa es que empieza a haber ahora alguna publicación moderna sobre destreza, con nuevas interpretaciones. Tenemos que hacer más, tenemos que crear más. Tenemos publicaciones, por un lado, es fácil encontrar los libros de destreza originales en la red, es bastante fácil. En la época de los grandes foros estaba la información más centralizada, pues el foro de la Asociación Española de Esgrima Antigua que estaba en Madrid, que llevaba Alberto Bonprezzi, estaba mucha información ahí, se podía conseguir ahí. Hoy por hoy sigue estando y la información sigue estando allí, pero los foros ya no son tan frecuentados. Pero bueno, es fácil buscar en... Ramón Martínez acaba de abrir una página en Facebook, bueno, no sé si Ramón, pero la escuela de Ramón. Acaba de abrir una página en Facebook donde creo que hay bastantes tratados. Pero bueno, yo creo que hay nombres de gente que practica destreza bastante conocidos en el mundo, tanto españoles como de fuera de España, y es fácil contactar con ellos. A poco que te interese la verdadera destreza y que investigues un poco en Internet, te vas a encontrar con la gente conocida y es fácil pedirle información, pero después, claro, aquí sí que tengo que darme un poco de publicidad. Bueno, no a mí, a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una editorial que se llama GEA Editora, que es, bueno, nuestra antigua asociación. Yo vivo en España, pero la zona donde vivo soy de Galicia, ¿no? En el noroeste de España, en el norte de Portugal. Y entonces teníamos la Asociación Galega de Esgrima Antigua, porque el gallego es un idioma muy parecido al portugués, o es básicamente el mismo idioma. Y entonces tenemos esa asociación, y dentro de esa asociación, o paralelamente, creamos una editorial con Manuel Valle, Sí, que Manuel Valle probablemente sea el mayor experto de la bibliografía y de la destreza que tengamos hoy por hoy, ¿no? Entonces creamos una editorial y empezamos a publicar libros en un principio de destreza y ahora pues también empezamos, bueno, no de destreza, sino de esgrima ibérica, porque no solo publicamos verdadera destreza, también hemos publicado Godiño y hemos publicado algunas cosas más, ¿no? Una bibliografía que es la más completa, escrita por Manuel Valle, sobre esgrima ibérica, ya no solo destreza, sino incluso los libros posteriores a la caída de... Entonces, nosotros estamos especializados en eso
Pero lo que nos falta es la producción de tratados modernos. Tenemos que hacerlos, ¿no? Es complejo, porque claro, un tratado moderno, al final, pues, si quieres hablamos un poco del proceso de creación de mi escuela, de lo que es Academia Espada, pero claro, ¿qué haces? Te ciñes al tratado, creas algo nuevo, te ciñes a los principios básicos del tratado. Entonces, al final, yo prefiero trabajar y con, despacio y con cuidado que no aventurarme a decir, a crear algo ahora que luego tenga que decir, no, no era así y ahora es así. Prefiero ir haciéndolo poco a poco. Entonces, nosotros ahora estamos con la creación de, pues digamos que el libro de texto, ¿sabes? Los apuntes, las notes para nuestros alumnos, para luego ya crear algo un poquito más sólido que pueda ser pues una interpretación de la destreza actual, pero consecuente con un momento determinado de la destreza, por ponerte un ejemplo. Sí. Y Ton, ¿tú enseñas verdadera destreza o vulgar también? Yo enseño verdadera destreza, pero luego investigo vulgar también. Pero enseño verdadera destreza. He hecho, a ver, yo estoy especializado en la verdadera destreza en general. Luego, una de mis pasiones es el manejo del montante, y el Sí. montante no lo considero verdadera destreza, entonces podríamos decir que también. Y claro, los autores del montante, uno de ellos es Domingo Luis Godiño. Entonces yo he dado clase de montante y clase de Domingo Luis Godiño pues, por el mundo adelante, sobre todo en workshops, en seminarios. Sí. Después también he enseñado en algún seminario técnicas de espada de Domingo Luis Godiño, porque había gente interesada en ello. Sí. Pero mi enseñanza habitual es la de la verdadera destreza.